Hola, ¿cómo están, gente? Acá el extranjero mental en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de John Locke y el contractualismo, ¿no? ¿Qué propone Locke con su teoría contractual? Vamos a hablar de filosofía política hoy. Como ya saben, es una de las cuestiones sobre las cuales me encargo, además de un poco de teología, metafísica, filosofía del lenguaje, que próximamente voy a traer a este señor que tengo acá, que es Gadamer. Este autor hablaré más adelante porque es un autor muy importante para la hermenéutica y más que nada porque hoy en día la conceptualización hermenéutica, o más bien la noción hermenéutica que tenemos hoy en día no es la de la filosofía continental francesa postmoderna, como la interpretación de Jacques Derrida y la cuestión de la deconstrucción como una herramienta que nos sirve para invertir e intervenir en la manera de comprender los textos, ¿no? Ya no hay una cuestión de invertir los polos de la jerarquía, invertir los polos y la jerarquía del lenguaje para encontrar a través de la diferencia un nuevo significado del texto, ¿no? Sino que en Gadamer es otra cosa. También habla mucho de la filosofía del lenguaje. Yo voy a hacer hincapié más que nada en la cuestión de la resignificación del lenguaje, el autoolvido y la ausencia del yo, ¿no? El fundamento de tripartito y independiente entre sí, o sea, más bien interdependiente entre sí del lenguaje. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es John Locke, específicamente su escrito Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, en el cual Locke expone primero que nada su teoría del estado de la naturaleza, es decir, en qué condiciones el hombre vive y nace, es decir, en qué condiciones nace y está dada la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Qué estado vive? ¿En qué estado nace, más bien dicho? Y Locke lo expone en este libro, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, creo que se ve, sí, en el cual Locke dice evidentemente que el hombre nace en un perfecto estado de naturaleza, en un perfecto estado de libertad, pero al mismo tiempo, más adelante, él dirá muchas cosas con respecto a esto. Primero, él hace una división de poderes, habla de poder político, poder déspota, o más bien estado déspota, estado político y estado paternal. Quiero hacer énfasis primero en el estado paternal. El estado paternal para Locke es un estado en el cual el niño, evidentemente, carece de libertad, porque se ve sujeto a una voluntad y a un poder soberano que es el del padre. El padre, al ser mayor de edad, dispone de la necesidad de conservar y preservar la naturaleza y la seguridad del hijo hasta que éste crezca y posee a su vez discernimiento y madurez, que es lo que otorga al niño el salir de la minoría de edad, ¿no? Algo importante es que Locke dice que el niño sale de la minoría de edad y alcanza la libertad a la misma edad que él alcanzó el padre. Supongamos que son los 18 años, ¿no? Que supongo que es así, al menos hoy en día es así, ¿no? Por lo tanto, estos tres poderes, ¿no? El poder político, o más bien el poder que radica en la sociedad, que para Locke la sociedad política o asociaciones políticas como la comunidad, que es lo que después va a dar lugar al Estado, se constituye a partir del consenso mutuo de la pluralidad de hombres libres, ¿no? Es ese consentimiento mutuo, a su vez, necesario para el correcto funcionamiento de la comunidad. Me explico. Es necesario que el hombre renuncie a su poder natural y a su libertad que poseía en el estado de naturaleza. Porque si el hombre persiste y aún tiene y mantiene ese estado de naturaleza de libertad, al no vivir en sociedad, el hombre
en ese estado de perfecta libertad se va a ver amenazado y constantemente, se va a ver amenazado constantemente, y va a tender a estar en estado de alerta, porque ese estado de naturaleza de perfecta libertad no posee no posee seguridad y no hay leyes o no hay un jurista que determine lo injusto y lo justo. Por lo tanto, va a estar en constante amenaza y no solamente su libertad, sino su propiedad se va a ver amenazada. Por lo tanto, con la finalidad de conservar y preservar sus propiedades, es decir, sus bienes, sus posesiones, para Locke, el hombre entonces renuncia a ese estado de libertad y se une a la sociedad, con fin de preservar y conservar sus propiedades. Por lo tanto, en el caso de esto lo va a decir él ya más al final del libro, en el caso de un estado eh, prerrogativo, ¿no? Que es en el cual poseen las monarquías, Locke va a decir que, por ejemplo, en Inglaterra, los estados prerrogativos, es decir, aquellos estados que, siendo conciso, era aquello que poseía el monarca al margen de la ley en sus decisiones de gobierno, y que hoy se llamarían privilegios del poder ejecutivo. Locke va a decir que hay estados prerrogativos que no, que por más que exista un privilegio por parte del poder ejecutivo, porque es el monarca, puede coexistir con una sociedad. Porque si ese poder prerrogativo que posee un Estado, en dicho caso, ese Estado haya sido determinado por el consenso mutuo de personas completamente racionales, las personas no van a verse amenazadas. Primero porque eligieron a alguien a través de la racionalidad y a través del consenso. Y segundo, porque son conscientes en la medida en que el Estado prerrogativo ejerce el poder. Por lo tanto, en caso de que hayan actuado de manera irracional, ahí sí se van a ver amenazadas, primero porque no sabrían distinguir lo justo y lo justo, y segundo porque han elegido a una persona sin razonar, sin entendimiento, que el entendimiento para Locke es algo que está dado por Dios y que permite y forja, como también el lenguaje que es dado por Dios, según Locke, los lazos sociales. Esos lazos sociales al principio están constituidos por el hombre y la mujer, ¿no? Que Locke dirá que son las primeras comunidades, ¿no? Ya igual estaba un poco en Aristóteles esta cuestión de oikos, ¿no? De la economía, que es la administración del hogar, que a partir de a partir de la constitución de muchos hogares es lo que constituye una aldea, y a partir de muchas aldeas es lo que termina constituyendo una ciudad para Aristóteles, ¿no? Pero eso es otro caso, no viene al caso. Después Locke dirá que según el estado del hombre, según el estado déspota o el estado paternal o el estado político, lo que se diferencian principalmente, primero es que el estado déspota posee y dispone de herramientas en contra de la voluntad del pueblo. Es decir, un estado déspota es aquel que ejerce de manera arbitraria el poder sobre personas que carecen de propiedad en absoluto. En cambio, el poder político tiene lugar allí donde los hombres disponen de su propiedad. Es decir, el poder político precisamente es dado por hombres que poseen propiedad y que necesitan preservarla y conservarla. Por lo tanto, se forjan las comunidades políticas para Locke, ¿no? Y el poder paternal solo tiene lugar mientras la minoría de edad incapacita al hijo la administración de su propiedad, ¿no? Porque para que nosotros poseamos una propiedad o disponer de bienes y posesiones para Locke, es necesario entonces que trabajemos para poseer eso, ¿no? Que trabajemos y nos esforcemos. Igual Locke dirá, por ejemplo, en una parte del libro, que si yo espero
al consentimiento de la totalidad de la sociedad. Supongamos un caso, ¿no? Yo me estoy muriendo de hambre. Hay un desierto donde no hay personas, en lo absoluto. Estoy yo solo, no hay nadie. Si yo veo un plato de comida ahí, yo no voy a esperar al consenso al consenso total de la sociedad, o que venga una persona y diga, bueno, ¿sabes qué? Yo te otorgo la voluntad y el poder de que vos puedas consumir eso. No, en esos casos para Locke es necesario que el hombre disponga de eso, que se lo apropie, porque si espera el consenso de la totalidad de la sociedad, bueno, directamente el tipo deja de existir y se muere, ¿no? Además de que si la persona lo apropia, hizo un esfuerzo, hizo un trabajo minucioso para que eso sea de su propiedad, ¿no? Después Locke dirá y afirmará que si nosotros nos vemos amenazados y nuestra propiedad se ve amenazada, podemos poseer violencia contra aquel que la ejerza contra nosotros, porque aquel que pone bajo su poder y bajo su voluntad a otra persona, se está declarando y se está posicionando a sí mismo en un estado de guerra frente a esa persona. Por lo tanto, es justo que nosotros actuemos en caso de que otra persona se disponga a ejercer algún tipo de violencia contra nosotros, ¿no? Después Locke justificará además la propiedad a través de la figura de Dios, diciendo que, bueno, Dios dispuso del mundo y del entendimiento para que el hombre, por una parte, haga uso de ese entendimiento para generar trabajo y con ello pueda apropiarse del mundo, y a su vez para que las cosas no sean desechadas, ¿no? Porque si algo es dado por Dios, eso tiene que estar en constante uso, no puede ser algo desechado, va a decirlo propiamente Locke, ¿no? También, bueno, Locke definirá después, ¿no?, la cuestión de la propiedad, que va a decir, ¿no? Por lo tanto, no sin razón es deseoso de unirse en sociedad con otros que ya están unidos o que tienen intención de estarlo con el fin de preservar sus vidas, sus libertades y sus posiciones. Es decir, todo eso lo que doy el nombre genérico de propiedad, página 159 del segundo tratado sobre el gobierno civil. Es decir, el hombre renuncia a su poder y su libertad en el estado de naturaleza con fin de conservar su libertad, porque se ve amenazado. Con esto también es lo que yo decía antes, ¿no? Al unirse el hombre a la sociedad, se establece un juez terrenal con autoridad para decidir sobre todas las controversias y castigar a la injuria. Porque claro, en una comunidad sí hay un juez, sí hay alguien que pueda decidir. En cambio, el hombre en un estado primitivo, para utilizar a Rousseau, o en un estado de naturaleza libre, no es capaz de decidir como un juez cuando se ejerce una injuria sobre él mismo, ¿no? Por eso, ¿no?, el Estado se origina mediante un poder que establece cuál es el castigo que corresponde a las diferentes transgresiones de aquellos que, entre los miembros de una sociedad, piensan que merece la pena cometerlas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, no solamente se basa en preservar la propiedad, sino en conservar un orden de la sociedad. A través de esto, el hombre también, cuando se dispone de vivir en sociedad, renuncia a un poder natural que le es dado en el estado de naturaleza, y por lo tanto, al renunciar a ese poder natural y al generar la sociedad a través del consenso mutuo, ¿no?, la sociedad, o más bien la comunidad, se va a dirigir hacia un determinado fin en virtud del mayor consenso de la sociedad, ¿no? Si yo, por ejemplo, dispongo en una comunidad, por ejemplo, de 100.000 personas, de las cuales 99.000 a través del consenso disponemos
que tenemos que castigar a aquellos que cometen el perjuicio o alguna injusticia, y hay 1000 que no lo hacen, precisamente esa comunidad se va a mover en virtud de lo que dicen las 99.000 personas. Esto es lo que se denomina democracia participativa, ¿no? Locke, de hecho, también utiliza el concepto de democracia, que es precisamente esto, el nacimiento de las democracias modernas, ¿no? Una democracia de corte liberal que intenta dar respuesta al proyecto del absolutismo y del Leviatán de Hobbes, ¿no? De hecho, Locke hace muchas referencias a Hobbes. De hecho, Locke va a decir, entre otras cosas, que el origen y la génesis del Estado moderno no está dado según la monarquía absoluta, porque si fuera en ese caso, entonces las diversas familias no se hubieran aislado y no hubieran conformado pequeños reinos, porque en dicho caso, si la génesis del Estado moderno está dado según una monarquía absoluta, esa monarquía tendría que ser universal y no podría serlo porque, según Locke, las personas de diferentes familias conforman pequeños reinos, ¿no? Supongamos la disolución del Imperio Carolingio, ¿no? Por ahí por la Edad Media, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Que puede estar muy sacado de contexto, muy forzado también, ¿no? Esto no es algo aparte. Por lo tanto, Locke básicamente va a ser el responsable de las democracias modernas. Por eso Marx es tan crítico con el Estado, ¿no? Pero con el Estado burgués, ¿no? Con un Estado socialista, ¿no? Por ejemplo. Eh, Porque sí, ya antes de Marx existía el socialismo utópico de Saint-Simon, que va a ser el maestro de Auguste Comte, aunque paradójicamente Comte se llevaba mal con Marx, pero bueno, eso ya es otra historia. Así que nada, dejo aquí el video. Este es un resumen bastante breve, son casi 20 minutos de Locke. Todo aquel que tenga dudas puede dejármelas en los comentarios, yo encantado de responderlas siempre. Me ha quedado cosas por decir, como por ejemplo la idea de que el hombre posee entendimiento, que es una de las leyes de la naturaleza que según Locke nos es dada, y posee ese entendimiento precisamente porque es lo que permite limitar esa libertad absoluta en virtud de que yo no puedo hacerle daño a otra persona porque quiero, ¿no? Porque ahí en todo caso, bueno, de ahí ese famoso dicho, ¿no? De la libertad, el derecho de uno termina cuando se ejerce eh, violencia sobre el derecho de otro, ¿no? Yo qué libertad tengo, o sea, yo no podría ejercer esa libertad, o más bien sí la podría ejercer, pero por eso hay un entendimiento y una razón que limita mi accionar en ese estado de naturaleza, ¿no? Que igual en una sociedad la persona al renunciar a sus inclinaciones egoístas, ¿no? Siguiendo Rousseau, tiende a vivir en sociedad y con ello conservar un estado de naturaleza intermedio entre el estado de naturaleza civilizado y primitivo. Aunque bueno, eso es Rousseau y por eso la finalidad es representar la voluntad general ante la voluntad de todos o la voluntad particular, ¿no? Como dicen ahí en el contrato social, que lo tengo por ahí el libro. Precisamente eso. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta porque la verdad me ayuda bastante. Por lo menos a que se dé a conocer estas nociones tan importantes de filosofía política que muchas veces se eluden, ¿no? Y de las cuales ha sido un crítico arduamente Carl Schmitt, ¿no? Al decir que, bueno, ¿cómo puede existir, cómo puede entrar en consenso la democracia con el liberalismo si el liberalismo propone una perspectiva individualista desde lo social, egoísta, y la democracia en realidad propone una concepción homogénea? Y si entonces cada individuo persigue su propio fin, su propio telos, y la totalidad de la sociedad está dada según la conformación de individuos aislados, entonces ahí no se trata tanto de una homogeneidad como habla Schmitt en relación a la democracia, sino de una heterogeneidad. Chantal Mouffe va a tomar la crítica de Schmitt y va a proponer su visión de la democracia radical o la democracia agonística. Mi interpretación es que podríamos hablar de doctrina política en el sentido liberal a partir de la Revolución Francesa,
acá solamente es una corriente filosófica que pretende dar respuesta a la corriente, a otra corriente filosófica que es el realismo político, que es la propuesta de Hobbes. El liberalismo igual se va a tornar como una doctrina política en la Revolución Francesa, ya que ahí está dada la génesis del Estado moderno y el nacimiento de los Estados modernos, que en realidad, si uno quiere hacer un análisis más extensivo, podría persistirse incluso o tener sus raíces en la Revolución estadounidense. De ahí el famoso lema de la Constitución estadounidense, ¿no? De sostengamos estas verdades, que todos los hombres fueron creados iguales. Así que nada, así cierro el video, espero que les haya gustado, y si es así, déjenme un me gusta. En el próximo video vamos a hablar de Gadamer, acerca de la ausencia del yo, el autoolvido y la resignificación o la universalidad del lenguaje en vinculación con el Sprachspiel, son los juegos de lenguaje de Wittgenstein, que ya hay otro video también, por cierto. Así que nada, los veo en la próxima. Hasta la próxima.